La palabra de Dios es su profecía. La palabra de Dios es la voluntad revelada. Es su voluntad revelada para nosotros. Hay una parte de la voluntad de Dios que no está a nuestro alcance, que es su voluntad oculta y que, como enseña la misma Biblia, nadie puede entrar en la mente o en los pensamientos de Dios. Sin embargo, Dios, a pesar de que es un Dios excelso, grande, poderoso, se ha dignado en revelarnos su voluntad, o al menos lo que Él quiere que nosotros tengamos para la salvación. Y esa es la Biblia, esa es la naturaleza, esa es nuestra conciencia. Dios sigue hablando a la humanidad. Y hoy yo quiero hablarles de eso, en un pasaje muy conocido, para que nosotros entendamos en primer lugar que Dios sigue hablándonos y que sigue teniendo el mismo propósito que ha tenido siempre para la humanidad, para su creación. Y ese pasaje es el que se encuentra en los primeros 2 o 3 versículos del Salmo 46. Ese Salmo 46 que ha sido de gran consuelo, de gran esperanza, de aliento para todos los creyentes en todas las generaciones. Fue de aliento para los propios escritores bíblicos, fue de aliento para los reformadores, inclusive himnos hermosos han salido de lo que dice este pasaje. Fue de aliento para nuestros pioneros, fue de aliento quizás para los primeros grupos que trajeron el Evangelio a América, los puritanos y esos grupos de aquí de Norteamérica. Y yo estoy seguro que Dios, como sigue hablando a la humanidad, sigue teniendo el propósito de que en su palabra nosotros tengamos aliento. Y miren cómo lo hace este salmo, que me parece de una manera excepcional, la manera como está expresada, la base, el fundamento firme que nos da Dios para que nosotros podamos permanecer en pie y creyendo en Él. El Salmo 46, versículo 1 y 2, ahí dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo. Usted se lo sabe, ¿verdad que sí? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y como dice el versículo 2, a ver, permítanme escucharlos. Ajá. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En el versículo 1, yo quiero compartir con ustedes varias cosas, entre ellas 3 razones por las cuales Dios es el amparo y la fortaleza nuestra. En primer lugar, quisiera hablarles un poquito de lo que se trata de este salmo o de algunos elementos que están en el trasfondo de este salmo. Se cree que este salmo fue escrito haciendo alusión a una victoria bélica que tuvo el pueblo de Israel siendo gobernado, siendo dirigido por el rey Ezequías, una batalla que se registra en el segundo libro de los Reyes, capítulos 18 y 19. Era una situación adversa, una situación muy difícil. Regularmente el pueblo de Israel era minoría en las guerras, casi siempre le tocó enfrentarse a ejércitos más grandes y más poderosos. Sin embargo, Dios a través de esa debilidad se glorificaba al darles la victoria. En una ocasión así que los amenazaba, inspiró la escritura de este salmo que termina diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por eso dice así, amparo y fortaleza, porque está escrito en términos de guerra, está escrito en términos bélicos. En la guerra, por ejemplo, el ejército necesita con qué defenderse y también necesita con qué atacar. Por eso dice las 2 palabras, amparo y fortaleza, porque así Dios nos demuestra que Él es el que nos defiende, que Él es el que nos protege, que Él es el que nos da el carácter, el que nos da la entereza para nosotros vivir y enfrentar las situaciones que no vienen de Él, sino que son propias de la vida en este mundo caído. Y entonces también Él es nuestra fortaleza porque Él nos inspira, Él nos da la sabiduría para actuar, nos da el valor para seguir adelante. Él es nuestro amparo y fortaleza por eso. Y esa expresión allí lo dice en un contexto de guerra. Y también lo siguiente que dice, nuestro pronto auxilio en la tribulación, también es algo que está muy relacionado a eso, a los ejércitos, que más adelante voy a explicarlo. Así es que Dios es nuestro amparo y fortaleza por eso, porque Él está trabajando en nosotros interiormente y también exteriormente. Él es el que nos protege y también es el que nos inspira. Jehová es nuestro amparo y fortaleza. Y es por eso que yo quiero decirle a ustedes 3 razones por las cuales debemos entender, debemos estar seguros de que Él y solo Él es nuestro amparo y fortaleza. Y finalmente quiero decirles entonces qué Él espera que nosotros hagamos ante esa realidad. Porque es interesante que aquí dice que Él es nuestro amparo y fortaleza. Ahí no dice que Él es un amparo y fortaleza, que Él es algún amparo y fortaleza, sino que dice que Él es nuestro amparo y fortaleza, porque nada, absolutamente nada en este mundo podrá sostenernos como puede hacerlo Dios. Dios no quiere que nosotros basemos nuestra confianza en nada, lamentablemente. Hoy en día, por ejemplo, circunstancias como las que vive el mundo
tienen a mucha gente con angustia, porque hay mucha gente que su amparo y fortaleza es su trabajo. Hay mucha gente que su amparo y fortaleza es su diploma. Hay mucha gente que su amparo y fortaleza es no sé, su fuerza laboral. Hay mucha gente que su amparo y fortaleza es una persona. Hay mucha gente que su amparo y fortaleza es un país. Hay mucha gente que su amparo y fortaleza es un gobierno. Y Dios espera que nosotros pasemos de esa experiencia a tener una confianza plena en Él, que es lo único que asegura la paz en medio de este mundo convulso en el que vivimos. Cuando nosotros confiamos o ponemos nuestras bases en cosas que no son Él, realmente al final vivimos así. No podemos tener paz, no podemos tener tranquilidad. Por eso Dios nos hace la aclaración una vez más, y yo creo que es oportuno, porque nosotros siempre tendremos la tentación. El pueblo de Israel lo tuvo siempre esa tentación, y en nosotros tenemos el peligro de repetir esa experiencia. Y es que el pueblo de Israel a veces basaba su confianza en las bendiciones que Dios le daba, en lugar de basar su confianza en el Dios que le daba la bendición. No sé si me entendieron, no fue un trabalengua que dije. Muchas veces el pueblo de Dios basaba su confianza en las bendiciones que el mismo Dios le daba. Pero Dios quería que ellos se enfocaran y realmente confiaran en Él, que era quien hacía todas las cosas posibles por ellos. Dios nos dice a nosotros también lo mismo. Y por eso Él nos asegura que nosotros podemos vivir en paz, porque podemos confiar en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe, que es el que hace y gobierna todas las cosas. En primer lugar, Dios es nuestro amparo y fortaleza, porque Él es inmutable. Eso es lo primero que quiero decirles. Él es nuestro amparo y fortaleza porque Él es inmutable. ¿Con qué se come eso? Eso simplemente lo que quiere decir es que Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el Dios que nos creó. Él sigue siendo el mismo que nos ha sostenido y que ha sostenido al mundo a través de la historia. Seguro ustedes han visto, hablando en este contexto, que se ha puesto mucho en perspectiva esta epidemia, esta pandemia mundial, porque no es la primera, quizás no será la última, pero lo que sí es cierto es que aunque esto se ha visto de muchas maneras distintas, se habla de peste negra, se habla de gripe española, se habla de esto y aquello, se ha manifestado de muchas maneras diferentes. Quizás esto que está pasando ahora no había pasado nunca, porque este virus, por ejemplo, mutó de un animal para pasar a la gente, y quizás eso no se había visto antes. Las cosas cambian y se presentan de manera distinta. Sin embargo, la humanidad ha pasado una tras otra, tras otra, tras otra, porque el Dios que sostiene a la humanidad, aunque las crisis cambian, Él no cambia. Y eso nosotros tenemos que entenderlo bien. Yo quiero que usted entienda esto claramente, porque nosotros los seres humanos podemos desanimarnos, pero nuestro Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar de idea, pero nuestro Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar de lugar, pero Dios no cambia. Su palabra lo que nos dice es que Él no es hombre para mentir y que Él no se muta, o sea, que Él no se muda de nada, que Él no cambia, Él no tiene transformación, en Él no hay variación. Por más inconstantes que nosotros podamos ser, Él jamás cambiará. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro. Nuestro Dios no es como nosotros. Nuestro Dios es todopoderoso, es eterno, es omnisapiente, es omnipresente y sobre todo, en esencia y en carácter, jamás cambiará. Y eso yo quiero que usted lo tenga bien porque a veces el enemigo utiliza estas circunstancias para poner en nosotros ideas erradas y para debilitar nuestra fe. Y esa misma razón que le estoy diciendo que Dios es inmutable, lo que implica también es que no hay nada que usted pueda hacer tan malo para que Dios lo ame menos. Pero tampoco hay nada tan bueno que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. Porque Él simplemente es amor en esencia y lo que nosotros hacemos no lo cambiamos a Él. Él es tan maravilloso, es tan bondadoso con nosotros, que Él sigue siendo igual y siempre será igual para nosotros sin importar lo que nosotros hagamos. Porque Él nos ama tanto que en lugar de darnos lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. Y es por eso que todavía recibimos su gracia y su misericordia. Así que nuestro Dios no cambia, el mundo cambiará. Todo pasará, como dicen los salmos, ¿verdad? Pero su palabra permanecerá para siempre. Él permanecerá para siempre. Su palabra permanece para siempre porque Él es eterno y su palabra también lo es por ende. Así que, mi gente, esa es la primera razón por la cual Dios es nuestro amparo y fortaleza, porque Él no cambia para nada. Usted puede ser que base su esperanza en algo en la vida, pero eso pase, eso cambie, eso se transforme, eso deje de ser. Nuestro Dios jamás dejará de ser. Por eso en Él es que nosotros debemos refugiarnos, porque Él siempre estará firme y sobre todo para nosotros. Él es inmutable. Lo segundo que quiero decirles es que Él es nuestro amparo y fortaleza, porque Él es todopoderoso. Resalto esto porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varias expresiones que hacen referencia a Dios.
Una de ellas es la que aparece ahí en el versículo 1. Ahí donde dice Dios, en el hebreo lo que dice es Elohim. Y ese Elohim es el mismo que se utiliza, por ejemplo, en Génesis 1, cuando se habla de la creación, de esa obra que Dios hizo al crear de lo que no existía. Es decir, que el Dios que tuvo el poder de crear todo lo que existe de lo que no existía, es el Dios que te está diciendo ahora también: yo soy tu amparo y fortaleza. Él es tu creador, Él es el que te sustenta. Nadie te puede conocer más que Él, nadie puede soportarte más que Él, nadie puede ayudarte más que Él, porque Él fue el que te creó, tú eres su hijo. Y eso tampoco ha cambiado. Nuestro Dios, por eso yo te digo a ti, que Él es todopoderoso, y por eso es en Él en quien tú debes confiar. Es por eso que Él debe ser nuestro amparo y fortaleza. Porque yo sé, yo estoy seguro que Él tiene control de todas las cosas, que Él sostiene desde el planeta o la estrella más grande del universo, de nuestro sistema solar, hasta el microbio o el virus más pequeño que hay. Ahora mismo el mundo está aterrorizado por un virus, por un microbio que ni siquiera puede verlo de lo diminuto que es. Aún eso que nosotros no podemos sostener, aún eso que nosotros no podemos controlar, Dios tiene control de ello porque Él es todopoderoso. Dios tiene control de ello porque Él es tu creador, y por esa misma razón tú debes hacer de Él tu único y suficiente amparo y fortaleza, porque Él es inmutable en primer lugar, y en segundo lugar porque Él es todopoderoso. En tercer lugar, llegando al tercer punto de este devocional que quiero compartir con ustedes, debemos hacer de Él nuestro amparo y fortaleza. Por eso que dice al final el versículo 1, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es por eso que no debemos confiar en otra cosa. Es por eso que debemos confiar solo en Él. Yo les decía ahorita que este versículo es una imagen bélica totalmente. Esto tiene que ver con guerras. Esa imagen del pronto auxilio en las guerras, miren de qué se trataba. Bueno, yo recuerdo que allá en el Club de Guía, hubo un sábado a la tarde que vimos esa película, Hasta el último hombre, Hacksaw Ridge, la película que habla del testimonio del soldado adventista Desmond Doss. ¿Cuál fue la grandeza de él en la Segunda Guerra Mundial? Que él, como paramédico, con una decisión firme que tomó de no portar armas, a pesar de no portar armas, fue vital porque él rescató, ayudó a salvar la vida de más de 70 soldados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es en guerras amparo y fortaleza. Es el personal médico que va a las guerras a atender a las personas que sufren heridas o que caen. Porque al final, en las guerras, hermanos, es la vida que está en juego. Y entonces, si estamos en una guerra, una persona que sufre alguna lesión o que sufre algún golpe, algún ataque, definitivamente no puede esperar a que llegue un helicóptero o una ambulancia. Hay que atenderlo ahí mismo. Debe haber alguien ahí mismo que esté preparado para atender esa necesidad, para atender esa crisis. Eso es pronto auxilio en tribulación. Eso es pronto auxilio en el ambiente que desarrolló, que hace alusión a este salmo. Y eso también es lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos un Dios que llega antes que cualquier amigo, que llega antes que cualquier familiar, que llega antes que tu pareja, que llega antes que cualquier hijo, que llega antes que cualquier solución. Hoy en día, por ejemplo, es posible que mucha gente esté confiando en que se desarrolle una vacuna, aunque se desarrolle una medicina para contrarrestar esto. Eso Dios puede hacerlo porque no escapa de su poder. Pero si eso ocurre, va a ocurrir porque Dios lo va a hacer. Y al final entonces nosotros en lugar de confiar en eso, confiamos en Él, que es el que lo produce. Él es nuestro pronto auxilio porque Él es nuestra ayuda siempre presente. Él es nuestra ayuda ahí, en el momento, en el instante. Él siempre está a nuestro lado. Él conoce nuestra debilidad y Él sabe que esas cosas son propias de este mundo. Él no es el que la causa, pero Él sabe el daño que pueden hacernos. Y es por eso que Él, en su maravillosa voluntad, lo que hace es que utiliza estas cosas para fortalecer nuestra fe, utiliza estas cosas para bendecirnos de otra manera, utiliza estas cosas para ayudarnos. Y eso es bueno que lo entendamos. Definitivamente todos en esta vida tendremos que pasar por pruebas, no porque Dios lo quiera, sino que hay cosas que lamentablemente simplemente ocurren porque este es un mundo caído, lleno de pecado. Pero nuestro Dios es tan bueno que aunque esas cosas no tienen que ver con Él, Él las aprovecha para nuestro bien, Él las aprovecha para ayudarnos. Y al pasar por ellas, Él sabe que sin su ayuda no podemos. Por eso Él nos dice: yo soy tu pronto auxilio, porque Él es el que nos sostiene. Él sabe que el mismo fuego que derrite la cera es el que endurece el ladrillo. Él sabe que esas pruebas pueden bendecirnos, pero Él sabe que también pueden quebrantarnos. Y es por eso
que Él dice, yo estoy tu pronto auxilio, porque Él sabe que nosotros tenemos esa gran necesidad de Él al pasar por todo esto, y Él sabe que nosotros necesitamos esa fe que crea en Él aunque no entienda las cosas, que crea en Él aunque no pueda verlo, que crea en Él aunque no entienda lo que está pasando, porque al final Él será glorificado. Esto a mí me gusta ilustrarlo. Yo estaba pensando cuando hablaba con ustedes, déjame ver qué le digo a ellos para ilustrarles eso. A veces uno le pasan cosas que uno se queja o no le gustan. Pero, por ejemplo, eh, digamos que usted sale para el supermercado, ¿verdad? Usted salió para el supermercado. Y ese día, no sé, a lo mejor, digamos que usted vive cerca de la Luperón, que lo que queda más cerca de Jumbo, es un supermercado grande que tiene mucho parqueo, muchas cosas. Usted arranca para una tienda de esa y se encuentra el parqueo llenecito, lleno, que no cabe nadie. Y le toca parquear hacia allá, bien lejos. Ya usted va incómodo, porque va a tener que caminar mucho. Y va a tener que tardarse más. A la hermana Rochelle, imagínense que usted está llegando al parqueo de un Walmart y se lo encuentra full. Y tiene que caminar muchísimo para llegar a la puerta de la tienda y después cuando salga también tiene que caminar mucho. Pero ¿qué pasa? Que, ok, va incómodo. Está bien, eso se puede entender. Pero entonces usted se parquea donde logra encontrar el parqueo, se parquea, se baja del carro y cuando camina los primeros 5 o 10 pasos, de repente de mí se encuentra un billete de 2.000 tirado. ¡Ey! Ahí mismo se olvidó el quille del parqueo, ahí se olvidó el problema, ahí se olvidó que voy a tener que caminar, ahí se va todo a pique. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estabas incómodo en el carro, tú no te podías imaginar que algo bueno te iba a pasar. Ahora tú lo entiendes y lo aceptas porque pasó. Eso no es fe. La fe se prueba precisamente en la prueba, valga la redundancia. La fe se prueba en la adversidad, la fe se prueba en el dolor, la fe se prueba en el sufrimiento. Y uno no lo puede entender, pero nosotros confiamos y creemos en un Dios que sí ve un futuro que nosotros no podemos ver, que sí puede anticiparse a esas cosas, que sí tiene sobre todo, que esto es lo más importante, un propósito en todo lo que uno vive. Y es por eso que Él nos dice hoy otra vez que confiemos en Él, porque Él es nuestro pronto auxilio. Entonces, sabiendo esto, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que dice el versículo 2. Por tanto, no temeremos. Eso es, ahí está. Por tanto, no temeremos. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros sabiendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza? Por tanto, no temeremos. Fíjense ahí que lo que dice allí es que aunque la tierra sea removida, aunque se traspase los montes al corazón del mar, eso es una forma poética de decir que aunque pase el desastre más grande, no vamos a temer. Aunque pase el huracán, el terremoto, el tsunami, lo que sea, el desastre natural más grande, aunque pase la calamidad más grande del mundo, no temeremos, porque el que nos sostiene a nosotros es el que controla aún esas calamidades. Así es que Dios espera que sus hijos desarrollen esa confianza en Él, porque Él nos sostiene, Él es inmutable, Él es todopoderoso y Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra ayuda siempre presente. Es mi deseo, hermanos, que ustedes puedan, al meditar en esto, llenarse de valor, llenarse de esperanza y poder infundir esa esperanza a otros más. Ustedes quizá al caminar o al andar este camino de la fe, han podido ver crecer su fe y desarrollar una fe fuerte que entiende estas cosas, que entiende que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Pero seguramente usted tiene la oportunidad de tratar con gente que no tiene una fe tal, tratar con gente que no tiene quizás ese conocimiento de Dios y que no puede por esa misma razón comprender esas cosas. Usted tampoco las comprende, pero usted tiene una fe que lo sostiene en medio de todo esto. Y ese es mi deseo, que usted pueda en primer lugar hacer suya esa fortaleza, ese amparo, y en segundo lugar ser un agente de bendición, transmitiendo esa esperanza, ayudando a la gente, llevando paz, llevando ecuanimidad, compartiendo información buena, no compartiendo información mala, y todas esas cosas que nosotros podemos tener como virtudes, como valores, al Dios desarrollarlas en nosotros por medio de la fe. Así es que, mis hermanos queridos, es mi deseo que el Señor les bendiga. Les doy muchas gracias por la invitación y que ustedes también, antes que encontrar amparo, ayuda, antes de buscarla en cualquier otra cosa, puedan encontrarla en Él, fijar los ojos en Cristo, el autor y consumador de su fe, y que Él pueda alimentar y fortalecer cada día esa fe y que pronto juntos podamos glorificar al Señor y veamos cómo Él se glorifica también al librar a la humanidad de esta situación. Y verdad que pronto podamos volver al templo. Es mi deseo que podamos juntos celebrar y podamos juntos luego ver que Dios se glorificó, porque Él sí es
nuestro único amparo y fortaleza, nuestro auxilio pronto y nuestra ayuda siempre presente. Que Dios le bendiga, mi gente.